porque le diste reparos al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías. No, sí fue un buen compañero. Yo lo conocí en las idas que teníamos a Y por la edad del dolor, y Adela también la conocí. por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te lastiman. Mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparos al desarraigo de mi corazón. Porque me muero si me quedo. Pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir. Serenata para la tierra de uno de Marilena Guarch. En vos. Una pruebita de sonido. Gracias. ¿Va a cantar otra? Sí, ¿Otra más? canta. Vamos a hacer un tema de José de Molina, aprovechando que se acerca un aniversario luctuoso más, que igualmente vamos a celebrarlo aquí. Es correcto, ¿verdad, Enrique? Aquí en el Centro Cultural Futurama, el 9 de julio, el mes que entra. Están todos cordialmente invitados. Y pues bueno, aprovechando que ya se acerca el homenaje, quiero interpretar una canción de José de Molina que se titula Identidades. Muchacho, ¿qué estás haciendo con tu personalidad? Estás perdiendo tu origen y tu nacionalidad. Nadie en el extranjero te roba la identidad, una falsa cultura que engaña tu realidad. Te deslumbra el europeo, del gringo y del japonés, del inglés, del australiano, del alemán y el francés. Si eres indio, no lo niegues, orgulloso le has de estar con el pasado glorioso del Mexique y del Maya. Ya no te gusta el corrido y gritas queremos rock, y te entregas en los brazos de tu colonizador. Hasta desprecias tu idioma y lo vas hablando al revés, y te sientes extranjero hablando el expanglés. Es lo que vistes, hasta lo que has de comer, y te vas pintando el pelo para gringo parecer. Si eres indio, no lo niegues, orgulloso le has de estar con el pasado glorioso del Mexique y del Maya.
tierra y dejarte de volar. Mis abuelos son indios y orgulloso habrías de estar. No hay peor esclavo que aquel que lame su cardenal, que reniega de su origen, de su patria, de su dial. Las cadenas no se sienten ni se miran en verdad, pero ahogan y reprimen con sutil ferocidad. Si eres indio no lo niegues, orgulloso habrías de estar con el pasado glorioso del Mexica y del Maya. Y han deformado la historia los peques patrias de acá, y el imperio va inyectando la mentira colonial. Si eres indio no lo niegues, orgulloso habrías de estar con el pasado glorioso del Mexica y del Maya. Gracias. Llamada y comenzamos con la presentación del libro de Alberto Guillermo López Limón, Recuerdos de Vida y Esperanza. Primero que nada, buenas tardes a nombre de todos los organizadores y amigos de Alberto y sobre todo del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación del libro. A lo largo de esta presentación vamos a tener diferentes intervenciones de cercanos a Alberto y vamos a contribuir a tratar de pintar en dónde se desarrollan estos relatos, esta narración, desde diferentes ópticas y tratando de dibujar a grosso modo la silueta de un hombre muy complejo, muy rico en todos los sentidos. Hoy tenemos la presencia de invitados de lujo. Primero que nada, le doy la bienvenida a José Luis Chagoya Remigio. Tenemos de este lado, de la derecha, el compañero Carlos Augusto Rentería Martínez, el compañero David Cilia Olmos, su servidor Juan Carlos Mendoza Herrera. La mecánica, en aras de la economía de tiempo y procurando que haya un buen momento de interacción después de nuestras exposiciones, será que cada uno de nosotros tomará la palabra por 10 minutos máximo. La idea es expresar un punto de vista, un aspecto del libro y del mismo Alberto. Vamos a intentar ser muy estrictos en afán de que podamos participar los más posibles y que también no se haga pesado el evento. Al final de nuestras intervenciones abriremos a una ronda de preguntas, acumularemos algunas, 3, 4, y después daremos paso a las contestaciones. En los entre las preguntas y alguna de las intervenciones, nos vamos a seguir deleitando con la música del compañero Ricardo Marx, quien ya nos abrió boca el día de hoy y le agradecemos mucho. Por supuesto, hay que empezar agradeciendo al Centro Cultural de Cultura y Artes Futurama, que nos ha brindado facilidades para que aquí sea este evento. Bueno, pues vamos a empezar con el compañero José Luis. Bueno, de él podemos decir varias cosas, pero creo que de las cosas más contundentes, exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria y además de esta generación, o una de las generaciones que fueron a entrenarse a Corea, y preso político y amnistiado, así que le ha tocado oír todas las facetas del movimiento, pero seguramente él nos abundará al respecto. Entonces los dejo con su voz. Buenas tardes. Buenas tardes.
cuando uno no participa cotidianamente de eventos de este tipo, se traba la lengua. Entonces, traje algo escrito después de la lectura de un par de ocasiones del material de Alberto Guillermo, y quisiera darle lectura a esto. Yo espero que no bueno, si hay preguntas, como en todos lados, veremos que podemos resolver. Les agradezco. Permiso. Fabricio Gómez Sousa, Leonardo Isidro, Ángel Bravo, Felipe Peñalosa, Óscar Javier Gaitán, familia Guzmán, Marta Elba Cisneros, Cástulo Castillo Aguilar, Francisco Paredes Ruiz, Elín Santiago, Misael Núñez Acosta, Hilda Austerberto Escobedo Ocaña, Juan Carlos Mendoza Galós, Alberto Guillermo Limón y otros. Estos nombres, para el común de los mortales, solo son esos nombres. Pero para quienes hemos vivido la certidumbre de la revolución, para quienes hemos sentido las ausencias obligadas y la desesperación de la fatigante búsqueda, para quienes hicieron filas interminables para llevar alimentos y alicientes a los familiares presos, algo dicen los nombres de aquellos que iniciaron un proceso o de quienes dieron continuidad al mismo, pese a los peligros y riesgos implícitos en el intento de destruir un Estado que dejó de ser un ente rector y protector de los intereses generales de la población, si es que en algún momento cumplió estas funciones. Estos nombres y muchos más pertenecen a generaciones de personas cuya generosidad y sacrificio abonaron los caminos por los que transita la sociedad actual, a despecho de aquellos que añoran el pasado y que son promotores de una guerra sucia que no acaba. Nunca nadie nos dijo que hacer la revolución sería una tarea fácil. No nos dijeron que el triunfo estaría a la vuelta de la esquina, ni que sería un evento festivo pleno de alegrías. Por eso, cuando abrimos las páginas de recuerdos de vida y esperanza de Alberto Guillermo, accedemos a una realidad sin afeites, sin maquillajes. Vemos el brazo criminal que no se refrena ante nada con tal de preservar los intereses de sus patrones, y que a la hora de llamarlos a cuentas veremos que las manos de ambos están tintas de sangre. Alberto se tomó el tiempo para reunir piezas dispersas por toda la geografía nacional de un rompecabezas. Sin embargo, el tiempo no le alcanzó para mirar acabada su tarea, pero con las obras concluidas, con la información recabada, dejó para los estudiosos de los fenómenos sociales de la represión y de la desaparición forzada el enorme desafío de dar continuidad a la investigación y al rendimiento de cuentas con que los historiadores están comprometidos con la sociedad, esto en la medida de que sean consecuentes con los compromisos tácitos, es decir, que la justicia y la verdad prevalezcan. No es poca cosa si consideramos que exponer la verdadera faz del asesino es colocarse frente a la mira del fusil, y muchos jamás lo intentarán y encontrarán la manera de sobrevivir apaciguando su conciencia, comerciando medias verdades o negociando verdades sobre medida, lo que nos lleva a conocer la existencia de historiadores e historiadores. Debemos reconocer que Alberto Guillermo, a través de su obra y de su vida, mostró que para ser revolucionario no basta enunciarlo a voz en cuello. Su obra respalda su discurso y se erige desde las aulas hasta las filas de la organización revolucionaria como un ejemplo de congruencia y honestidad. En ese viaje circular hacia la militancia clandestina y de regreso a la lucha abierta en sus vertientes estudiantil y magisterial, Alberto tuvo la sensibilidad de valorar la importancia de los esfuerzos realizados por los maestros en los barrios marginales y la lucha en las aulas a favor de la educación necesaria para el país. Poco habla de su actuar como militante de la lucha armada en eventos concretos. Sin embargo, resulta incuestionable su conocimiento de los interiores y entretelones del quehacer y de la cotidianidad de los militantes armados. Nos conduce de la mano en los operativos de los grupos antiguerrilleros, nos muestra rutas creíbles
la represión. Alberto supo aprovechar el caudal de información que pasó por su mano. En una narrativa descadenada, describe la cadena de errores que se cometían en la vida diaria. De las células clandestinas, sobre todo en la última etapa de la lucha armada, cuando lo indicado era el repliegue táctico hacia las filas de la lucha social dentro de los marcos permisibles por el Estado represor. Alberto Guillermo nunca ignoró los riesgos de la militancia guerrillera. Era consciente de las dimensiones del desafío y no retrocedió. Triscó por los caminos de la lucha política abierta y en su consecuencia derivó en la toma de las armas. En su faceta como historiador, Alberto, como los viejos gambusinos, supo encontrar las vetas más ricas y expuso valiosa información que llegó a expresarse en un sinnúmero de datos, fichas técnicas y publicaciones que evidenciaban palmariamente el rostro criminal de un Estado genocida, y nunca desistió en sus denuncias. Eso lo enaltece. Militó en el Movimiento de Acción Revolucionaria MAR. Se puede afirmar que ingresó en los tiempos en que la experimentada militancia, previo análisis, vislumbraba la posibilidad de decir temporalmente adiós a las armas, porque así lo marcaban los eventos y los resultados de la lucha armada. El desgaste y esfuerzo de la actividad clandestina no se reflejaban en avances tangibles del proceso revolucionario. En ese escenario bregaba como militante Alberto Guillermo. Sabemos que sobrevivió a la desarticulación de la estructura armada del MAR y que continuó su vida como militante comprometido, investigador e historiador de los movimientos armados. Y para variar, su obra mereció la atención crítica de algunos compañeros del gremio, que en algunos casos le cuestionaron el hecho de no haber compartido la información que por sus manos fluyó a raudales. Convencido de la justeza de su actuar, nos deja una frase que resume su obra y su vida. La organización, como el ave fénix aparentemente eliminada, se resistió a desaparecer. Nuevas jóvenes manos y cerebros se incorporaron a la lucha comunista para reorganizar el movimiento de acción revolucionaria. Una de nuestras organizaciones que conforman el movimiento revolucionario comunista en nuestro país. Ese legado y ese desafío obligan a redoblar esfuerzos para seguir osando y esforzándonos para llegar a buen puerto. Para concluir, diremos: con el pueblo a la lucha, con el pueblo a la victoria. Gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a continuación a Carlos Augusto Rentería Martínez. Él es licenciado en Historia por la UNAM, egresado de la maestría por la misma institución, con estudios en Economía en la UAM Azcapotzalco, profesor de asignatura de la FES Acatlán de la UNAM, en el área de Historia Económica y Política. Investigador independiente del movimiento armado y ha colaborado de manera abierta, como freelance, en artículos y revistas. Él es un cercano ayudante, colaborador y amigo de Alberto por más de 20 años, con quien trabajó dentro de la FEMOSP y en la Converdad en Guerrero. Escuchémoslo. Bueno, gracias, compañero. Gracias, buenas tardes a todos. Es para mí un placer, un orgullo estar en esta presentación del libro de mi maestro, que más que una novela, bueno, tengo aquí un guión para no perderlo, más que una novela, es una biografía de la historia política, social, militante de Alberto, y está escrita de manera de novela, no tanto como una obra imaginativa del autor, sino como una libertad una libertad literaria del autor, ¿no? En la novela él escribe todo su proceso de desarrollo, desde que era un estudiante universitario, su acercamiento a los movimientos sociales,
su trabajo dentro de la ciudad de Nezahualcóyotl. Y en la novela estamos viendo el desarrollo o el proceso de la transición de un estudiante de buen nivel a un convencido militante, a un estudiador revolucionario. Y bueno, la novela tiene esta idea de novela para hacer narrativa, llevar una fluidez muy clara. Y precisamente esta es parte de la manera de que Alberto trabajaba y nos enseñaba a los que estábamos a su alrededor, ¿no? Nos decía que nuestro papel, a veces el papel del historiador es o enseñar la historia a los alumnos o analizar y revisar la historia documentada y analizada. Y muchos historiadores, nuestro papel es rescatar documentos y llevar información a la gente, sacar el papel del jueves. Esa era parte del papel de Alberto como historiador. Revisar y escudriñar en documentos, en espacios y sacar esa información a la luz pública. Y en el proceso hacer el análisis y la revisión. Y esa es parte de la novela que él hace, ¿no? Él se revisa a sí mismo, empieza a revisarse, hace su análisis y de repente en la novela aparecen algunas reflexiones y cuestiones. Hace mucho tiempo empezó a querer, bueno, él quería escribir su novela desde hace mucho tiempo, pero bueno, la dinámica laboral y el trabajo no lo permitía, y conforme fue avanzando el tiempo fue haciendo, que yo recuerde, tiene 3 etapas de la construcción de esta novela. A muchos compañeros les mandaba, hace 10 años les mandaba la primera parte para revisarla, analizarla y cambiarla, una segunda parte hace 5 años, y al final estuvo construyendo toda su historia, ¿no? Mucho de esta novela lleva el ritmo esta biografía lleva el ritmo de novela, por un lado para hacer más viable y manejable la historia, y mucho también para él poder mencionar cosas de las que tiene certeza, ideas de las que no tiene tanta certeza, y lo que él vivió y lo que él estuvo es lo que él analiza y revisa. Lo que él no supo y no estuvo presente es cuando toma la libertad de la novela, ¿no? Un encuentro que hubo en el norte, pues él no estuvo presente, pero habló con la gente que estuvo ahí, a través de la libertad que le da la novela, lo escribe y lo comenta, ¿no? No sé qué tantos nombres son reales, nombres oficiales o nombres militantes, porque esa historia sí ya no me la comentó a mí, pero mucha de esta historia es bien mencionada. Y muchas cosas que decía también la novela cuando estaba escribiendo, y que le decía a los compañeros que había que contar cosas, unas sí, unas no. Decía, hay que escribir lo que uno acuerda, pero hay que olvidar por omisión, por respeto o por olvido. Que es la libertad que tiene un escritor a la hora de hacer esto. A la hora de escribir historia contemporánea decía, puedes olvidarte de cosas porque no tienes buena memoria, por omisión, por no mencionar cosas o gente que no puedes mencionar, porque tú sabes que no le va a gustar que digas lo que digas. De repente alguna vez hicimos algunos libros, trabajos, mencionando nombres reales de militantes, y de repente el militante ya no es militante, sino que es una persona con padre, familia y con hijos y todo eso, y que su familia no sabía su historia, su pasado. Entonces, también esa parte es lo que también decía, hay que, la novela le da esa libertad, no mencionar nombres reales, para no balconear a nadie, ¿no? Ocultando las realidades. Y una cosa importante que tiene también esta idea de Alberto, esta novela y su historia como investigador, que a lo que nos podemos comentar al final, es que tiene la visión política del investigador militante, del politólogo y del hombre que estuvo en la historia y que puede escribir y hablar de la historia y tiene toda la realidad y la verdad de la historia. Y este conocimiento teórico que tiene de la teoría política, de la militancia revolucionaria y de la teoría histórica, es lo que nos permite ser uno de los últimos grandes historiadores, para mí, de los historiadores militantes. El maestro Gallo en los 70, Juan Pablo en los 70, esa historia desde la perspectiva de la historia, desde una visión quizá no comunista, pero sí un histórico, y la novela y la obra los trabajos
Correcto, precisamente esta historia militante hay que reivindicar, la bandera, la historia que hay reivindicado. Y bueno, eso es para los compañeros y para preguntas que hay mucho que preguntar. Gracias. Agradecemos mucho ahí el esfuerzo de concreción y les invitamos al compañero Ricardo Marx a que nos siga acompañando con un breve intervalo musical. Canciones de un trovador cubano que se llama Karel García. Esta canción se titula 14 versos de junio para Guevara y bueno, para mí es muy importante porque tuvimos la fortuna, yo y otro hermano, de estar 10 años en Cuba formándonos como médicos, como parte del proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Y bueno, para mí este tema encierra mucha de la esencia de la identidad del médico cubano, de nosotros que finalmente fuimos formados allá también, y sobre todo de el iniciador de esta doctrina de la lucha comunista en América Latina, un gran ejemplo, uno de los luchadores sociales más importantes en el mundo. Y bueno, para ustedes 14 versos de junio para Guevara. Roja semilla que América logró, limpia baja de la higuera, la sangre de flor de escuela de tu voz, humana que muda en muerte más hacia el sol. Verde criso del olivo de la sierra, y oración del oprimido, disparos de comunismo que se acuerdan del olvido de los pobres de la tierra. Guevara libre, Guevara entero, Guevara piel de guerrilla, Guevara quimera en vuelo, Guevara carne de ejemplo, mano de obrero, Guevara letra y destino, Guevara recuerdo y duelo, Guevara tiempos, Guevara nuevos, Guevara millón de rostros, rostros del pueblo, gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un pueblo, Guevara, visión de rumbo, Guevara puerto, latido de sacrificio, precipicio a lo sincero, Guevara nuevos, Guevara nuevos, Guevara, millón de rostros, rostros del pueblo, gran Guevara de los Andes, que anima el crecer de un pueblo, Guevara, salud del mundo, Guevara eterno, Guevara fe de justicia, Guevara futuro en juego, Guevara, Guevara tiempos, Guevara nuevos. Gracias.
Muchas gracias nuevamente a Ricardo Marx. Bueno, ahora a continuación agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes con este motivo tan especial, que es hablar del compañero Alberto López Limón y de su libro Recuerdo de Vida y Esperanza, y además esa oportunidad que me da sentarme al lado de la generación grande, y no me refiero en edad, algunos que fueron parte de mi infancia, de las historias de mi infancia, de mis héroes personales. Digamos, cuando uno es un hijo de un desaparecido, las narrativas de la infancia y la adolescencia son totalmente distintas. Y quiero agradecer el privilegio de haberme invitado, convidándoles un poquitito de estas mitologías, de estas formas que creo que no fueron tan comunes de vivir la infancia y la adolescencia, y bueno, pues algunas cercanías que tuve y también algunas discrepancias que tuve con él, narradas desde esta familiaridad de la cotidianidad que tuve la fortuna de tener con Alberto. Antes de comenzar mi lectura, quiero advertirles que yo hasta el día de hoy me gusta usar la palabra anacrónico, más precisamente la frase militante anacrónico, como algo que yo reivindico de mí mismo, porque al parecer nací tarde para todo, nací tarde para incorporarme a los movimientos político-militares, nací tarde para convencerme de la vida institucional, nací tarde para un montonal de cosas, ¿no? Y aún así traigo una playera del Che, que en muchos lugares se considera anacrónico, y la frase de Patria o Muerte, que se sigue considerando anacrónica y que yo la porto con mucho orgullo. Entonces, en ese sentido, la palabra anacrónico. Entonces, ahí va. Que no, Alberto, pues, que aquí estamos en solidaridad con la doña, pero nada conseguimos metiendo en una misma licuadora a toda esta gente. ¿Qué propongo? Típico. Si me opongo a algo, tengo que tener alternativas. Pero ahora que lo preguntas, creo que debemos regresar a lo básico. Debemos conformar un partido del proletariado con visiones realmente revolucionarias y con una plataforma de lucha lo suficientemente amplia, clara, consecuente, como para que todas las luchas antisistémicas se sientan reflejadas. Radical, yo. Ustedes eran los que tenían un brazo político-militar. ¿Eso qué, Alberto? No soy como mi papá, pues. Eso de las segundas versiones nunca queda bien. Aunque tal vez tengas razón en que deberíamos sentarnos a analizar su experiencia, la de ustedes, y de los radicalismos que los convirtieron en lo que son hoy. Sí, pues mi abue también te manda saludos y te manda decir que la tienes muy descuidada, que ya sabes que aunque sea caldito de pollo, pero siempre serán bien recibidos en casa. Sí, pues le seguimos. Esta charla, que en mi cabeza la he reconstruido de diferentes maneras a lo largo de los años, ocurrió en octubre del 2007, eso sí lo recuerdo, cuando se dieron las series de discusiones para refundar el Frente Nacional contra la Represión. En ese entonces yo era militante de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que teníamos, digamos, más identidades de términos prácticos de acción con lo que se venía promoviendo desde el movimiento zapatista. La doña Rosario Ibarra de Piedra ya había decidido hacer lucha más institucional, ya era senadora en ese momento, y bueno, Alberto, como lo digo un poco en esta narración, era un invitado cotidiano en la casa. Alberto siempre fue un soporte para mi abuela, tanto en la búsqueda de mi papá, como tratar de entender por qué su hijo menor, el que siempre consideró como el más manso, por darle un nombre, de todos, pues había ingresado a una cosa, lo que quiera que sea esa cosa, que le ponía en riesgo
que le había llevado a que lo secuestraran y que lo tuvieran en calidad de desaparecido. A mi abuela le llevó décadas entender esa lógica, aunque le llevó unos días incorporarse a la lucha y ser un referente en ese sentido. Y Alberto López Limón, el compadre Limón, como le llamábamos en casa, yo nada más le llamaba Limón, siempre ahí, como buen adolescente contestatario y con ganas de desmarcarse de la generación del papá. A mí me encantaba contradecir todo lo que decía Alberto. Alberto era de una docencia dulce, los que lo conocieron lo podrán decir, fuerte para esgrimir argumentos, contundente a la hora de argumentar, pero ante la necedad del típico alumno oposicionista, era condescendiente. Yo siempre interpreté mal esa condescendencia, me parecía que era una manera de terminar el argumento con una descalificación. Entendí, pasaron muchos años y muchas discusiones con él, que tuve la fortuna de dar, que no era así, que la condescendencia tenía que ver, o más bien esa sonrisa, no era una sonrisa de condescendencia, era una sonrisa de aprobación, de haber logrado conducirte a una conclusión con la cual podría estar de acuerdo, pero que en sí misma le era insuficiente. Ahora había que cuestionarla, ahora había que criticarla y llevarla más lejos. Para los que tuvimos la fortuna de discutir pues un poco más académicamente, más formalmente con Alberto, sabemos que Alberto era un hombre lleno de recursos, de informaciones, de anécdotas, de metáforas, y todas te las ofrecía a veces en un mar de información. A veces parecía que eso no tenía orden, pero era un intento de arrojarte hacia esos elementos que a él le habían conformado esa visión, tanto como historiador como militante. No he conocido a otros estudiantes de él, yo siempre me asumí como tal, pero tengo la impresión de que siempre estaba la búsqueda de que en tu boca terminaran sus conclusiones, pero que no te quedaras con ella. Siempre estaba la búsqueda de nuevos retos académicos, pero sobre todo y más que nada, que no dejaras de lado la importancia del proceso humano que implicó la militancia, del saberse hombres y mujeres de su tiempo, y saber que más allá de exaltaciones martirológicas o casi heroicas del papá ausente, lo que te ofrecía era la imagen de personas que ante un momento histórico reaccionaron de la única manera digna que tenían a la mano, y que tuvieron el tino y que tuvieron la oportunidad de que esa reacción digna también fuera sistemática, también fuera pensada, también fuera estructurada dentro de un discurso revolucionario, un discurso que por revolucionario no me refiero vanguardista o altisonante solamente, sino que verdaderamente veía su conclusión en la transformación de la realidad. Cada vez que yo intentaba rebasar a Alberto con argumentos extraídos de algún libro, entonces me decía, no, pero la transformación fue ahí cuando abrimos los centros de enseñanza para obreros. La transformación fue ahí cuando fuimos parte importante de las huelgas en Sosamex, en Vitromex, y todo eso en un tono calmo, contundente, porque les digo, él siempre estaba dando información, siempre estaba redireccionando. Sus contraposiciones eran a veces un poco apabullantes, al menos así las vivía yo. Y este pedacito de charla que tuve con él en un momento donde yo estaba muy exaltado, es un pedacito que en mí regresa con cierta frecuencia. Había muchas cosas contenidas en las respuestas que él me dio y las formas en que evadíamos el conflicto. Primero que nada, pues mi efervescencia en un momento donde había que tomar decisiones sobre el rumbo de los movimientos a los que pertenecíamos, pero también había
cierto momento familiar que era difícil o que yo no supe sopesar en su momento. El que él, en ese momento donde veía en mis palabras algunas de las que él había colocado o con las que él podría estar de acuerdo y que de inmediato me comparara con mi papá, en su momento me hizo sentir un poco, digamos, descolocado. Insisto, era en una época donde para mí era importante decir yo soy otra persona, yo no soy una reversión de nadie, pero ahora lo llevo o lo entiendo como una manera de decir sí, estamos listos para seguir la senda que marcamos, ahora desde la crítica, ahora desde el aprendizaje, con nuevos retos y desde nuevas posiciones, pero siempre desde la construcción del ideal revolucionario. Muchas gracias. Bueno, a continuación, no necesita presentación, pero igual les presento a David Cilia Olmos. Él es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador operativo del Premio Nacional Carlos Montemayor y director editorial de Huasipungo, Tierra Roja. Entonces los dejo con David. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó editar el libro de Alberto Guillermo López Limón. Eso es algo que me honra, particularmente porque el mismo Alberto López Limón siempre fue también un editor, no solamente fue un investigador, sino también fue un editor. Él hizo posible que lo que escribía quedara en papel impreso y eso es muy importante. Entonces para mí, para la editorial Huasipungo Tierra Roja, es muy importante que nosotros tengamos ese honor de haber editado este libro póstumo, podemos decirlo así, póstumo de Limón. Bueno, tenemos entre el 11 de marzo y el 11 de junio el espacio en que este libro fue posible. El 11 de marzo nos encontramos, seguramente estaba ahí la hija tal vez, pero sí estaba Carlos y estaban otros compañeros que nos encontramos en Los Pinos. Estábamos haciendo la presentación de 13 libros sobre la guerrilla en México. Ese día fue un maratón donde durante todo el día hicimos la presentación de 13 libros y en esa oportunidad pudimos platicar con la familia, los amigos, los excombatientes del mar y llegamos al acuerdo de que publicaríamos este libro y dijimos que lo tendríamos antes del 11 de junio y así fue. Entonces, yo me he visto en la necesidad de hacer el ejercicio mental. ¿Qué tal si en lugar de haberlo acordado nosotros ahí en los jardines de Los Pinos, se lo hubiéramos planteado una institución gubernamental, de estas instituciones gubernamentales que están comprometidas con el rescate de la memoria, con el rescate de la historia, que tienen todos los recursos, que tienen todo el peso del Estado para lograrlo? Bueno, dentro de un año y medio tal vez tendríamos un libro. Eso me lleva a una conclusión. Porque hemos estado desde el 2018 nosotros pugnando porque las nuevas instituciones del nuevo gobierno, no del nuevo Estado, tenemos el mismo Estado, pero un gobierno diferente, se dediquen a hacer lo que tendrían que estar haciendo junto con nosotros, el rescate de la memoria histórica de un periodo que es el que hizo posible que ahora estemos aquí, ahora tengamos esta situación. Lamentablemente esto no ha sido muy fructífero. Y a finales del año pasado decidimos nosotros mismos, Editorial Huasipungo Tierra Roja, con apoyo del Premio Nacional Carlos Montemayor y con apoyo de los sobrevivientes de la Guerra Sucia, Asociación Civil, llegamos a la conclusión de que tenemos la capacidad nosotros, así solos como estamos, de editar un libro por mes. Y dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿para qué seguimos esperando? Y este año llevamos ya 4 libros publicados. El primero de ellos, el del compañero Alberto López Limón, y ese libro nos demostró que sí es posible y sí es factible que lo hagamos, sí es posible que nosotros podamos producir. Y esa es una discrepancia que yo he tenido con mis viejos compañeros militantes, con los que sobrevivimos a este proceso de lucha armada socialista, que en el pasado a eso nos dedicábamos, a producir, a difundir, a tener imprentas y a hacer uso de las imprentas y a tener material escrito para los compañeros. Y para
parece que ahora necesitamos de alguna vejiga o de algunas muletas para poder hacer eso. No necesitamos nada de eso. Ya llegamos a la conclusión de que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo con nosotros, con nuestros propios esfuerzos. Si nos da resultados o no, eso ya será otra cuestión, pero en lo que responde a nuestra responsabilidad de contribuir al rescate de la memoria histórica, creo que en esa parte nosotros ya no estamos dispuestos a seguir fallando. Vamos a continuar con eso, y este año la editorial Huasipungo va a publicar otros 3 libros. Uno de ellos acerca del Partido de los Pobres, otro de ellos un libro clásico que es El Tábano, y otro libro que tiene que ver no precisamente con el Partido de los Pobres, pero sí con la guerrilla de Guerrero. Este año entonces habremos publicado 7 libros, y esperamos con esto no deslindarnos de las instituciones gubernamentales que deberían de estar apoyando directamente todo este proceso, sino decirles de alguna manera creativa: mira, si nosotros, unos pobres tontos, podemos publicar 7 libros, pues tú, Estado mexicano, ¿cuánto no podrás publicar? Pero para eso necesitamos de no hacerlo solo, necesitamos hacerlo con todos. Necesitamos superar en mucho estas discrepancias, estas diferencias que hemos tenido, y poder actuar de manera plural, porque lo único que nosotros tenemos que hacer ahorita en lo que respecta a todos los materiales que están en nuestra memoria es sacarlos de nuestra memoria, que es un receptáculo biológico, es un recipiente biológico perecedero que dentro de poco se va a donde se vaya, y se quedan todo esto que para nosotros hoy son recuerdos, pero que para las siguientes experiencias son experiencias muy valiosas, se queda ahí. Entonces necesitamos de todo esto contar con la participación, y necesitamos superar nuestros estigmas que tenemos de falta de pluralidad en lo que estamos haciendo. Entonces, agradecemos mucho a la familia que haya dado esta anuencia para que publicáramos este libro. Vamos a seguir publicando más, y lo que queremos es que podamos contar, si no que con el apoyo, por lo menos con la anuencia de todos los demás, para que este no sea uno más de los esfuerzos solitarios. Hay otros esfuerzos editoriales que se han dado, y qué bueno que se estén dando. Está la Casa de Mago. El pasado 11 de marzo hicimos la presentación de 13 libros, fueron de diversas editoriales. Junto con ellas debemos seguir en esta producción, pero a mí me parece muy importante que no acabemos, no importa la debilidad que tengamos, que no acabemos con la recuperación de la memoria. ¿Por qué es importante para nosotros la memoria? ¿Por qué? Porque en algún momento va a quedar escrito en alguna biblioteca, en algún muro, en algún lugar, todo eso. No, para nosotros recuperar la memoria hoy, ahorita, tiene mucho que ver con una cosa que también estamos haciendo hoy, ahorita: luchar por la presentación de nuestros desaparecidos. Si nosotros logramos contribuir a que el pueblo de México recupere su memoria, también podremos lograr que el pueblo de México se sensibilice, y juntos logramos recuperar a nuestros compañeros desaparecidos. Por eso hoy es importante que recuperemos la memoria, y este granito de arena que estamos haciendo es para ello. Muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a la sesión de preguntas. Entonces, con el afán de que sea más rico, entonces les invitamos a que sean bien concretos con lo que están preguntando. Vamos a pedir que se hagan 3, 4 preguntas, y después hacemos una ronda de respuestas. Entonces, no sé, quién quiera empezar. Voy a hacer como a mis alumnos. Va a haber examen al final, muchachos. ¿Haciendo de democrático? ¿Así eres? Los invito al cine. La democracia militante. Es un texto de democracia militante, dice el compañero. Tradición toma arriba y abajo y democracia. Eso se llama dictadura, hijo. Dictadura del Y no proletariado. del proletariado.
A ver, aquí tenemos una primera pregunta sobre la forma de distribuir el libro. Sí, bueno, lo primero que vamos a hacer es continuar con estas presentaciones. El próximo 21 de septiembre, en este mismo lugar, vamos a presentar otros 2 libros que tienen que ver con la guerrilla de Arturo Gámez, con el proceso revolucionario del 65. Están ahí también a la venta y están en esta tarjeta. No sé si todos tengan la tarjeta, pero aquí viene la programación. El 22 lo vamos a presentar en Radio Educación también estos 2 libros. Y junto con ellos estamos haciendo esta concatenación para que se presente o para que esté exhibido también el libro de del compañero Alberto López Limón. Esa es una de las formas que tenemos, tal vez sea la principal, el promover. Los compañeros que ayudaron y que financiaron la producción de este libro están trabajando también ya para que haya diversas presentaciones en algunos estados donde ellos tienen una presencia política importante. Tal vez en La Laguna, en Veracruz y en algunas otras partes. Ellos ya están trabajando para que, ya hay incluso sedes para que se haga una presentación. Claro, requiere de una mucha mayor participación. Esto requiere de activismo, requiere de una actividad muy fuerte para que estos eventos verdaderamente sean un centro de distribución. Pero hoy por la mañana tuvimos una plática con Educal y ya concertamos con ellos que una vez cubiertos varios trámites burocráticos, este libro junto con los demás de la editorial Huasipungo Tierra Roja van a estar presentes en Educal y en las librerías del Fondo de Cultura Económica. No en todas, pero sí en los lugares, en las ciudades donde hay más, donde el movimiento armado socialista tiene una mayor presencia. Van a ser por lo menos 5 ciudades y 3 lugares en la Ciudad de México en donde estos se van a poder exhibir. Y la otra forma de distribución es por medio de la familia. En el flyer para este evento que ustedes encontrarán en internet vienen 2 teléfonos, porque en esos teléfonos ya se pueden poner de acuerdo con las personas y ya sea que adquieran el libro o ya sea que también se comprometan a una promoción en algún centro de estudios, en alguna escuela, en algún evento. ¿Sí? Me gustaría que quien leyó el libro nos diga de dónde abarca hasta dónde termina, porque el compañero López Limón tiene muchas facetas, desde la de militante, la de luchador con la presentación de los desaparecidos, la de militante en el MAR, pero también todavía en el PRD, ahí estuvo participando. Su labor de investigación es amplísima, comienza desde antes de la FEMOS, pero él fue un pilar del informe de la FEMOS, jugó un papel muy importante. Y de ahí se desprendió toda una cadena de investigaciones de trabajo, su participación en la Comisión de la Verdad de Guerrero. No sé si venga todo eso puesto. Hubiera sido muy importante tener esa visión general de la vida de Guillermo. Bueno, el libro en sí nos habla de su primera etapa como estudiante militante, desde que empieza a ser, cuando estudia como estudiante académica, y el desarrollo hacia el activismo político, la tomar conciencia, el trabajo que hace en Nezahualcóyotl y algunas etapas del movimiento del MAR. No llegaría hasta los 80 tal vez, hasta el libro de 80, hasta que la transición del MAR en organización política, política. Cuando deja la parte militar, es la parte que trata la novela. La segunda y la tercera etapa de su biografía, pues quedaron por ahí quedaron narradores, pero no cerradas. Y la parte de la investigación, pues no está. Por lo tanto, los libros de investigación, que hay muchos inconclusos, pero no están todos. La parte de habla de su inicio como militante, como de estudiante a militante, a político, a la actividad político militar, hasta que el MAR se transforme en político. Esa es la parte que habla en la novela.
me voy a permitir leer dos parrafitos del libro, es tal cual de la introducción, y dice en palabras de Alberto: Recuerdos de vida y esperanza fue concebida como una obra literaria, es decir, como una novela en 3 partes. La primera, titulada Resistiendo, que fue escrita en el mes de noviembre de 2009 y abril de 2010, siendo revisada en abril de 2011. La segunda parte tiene el nombre de Orígenes de la Esperanza y fue escrita en junio de 2010 y revisada en mayo de 2011. La tercera y última, Renacimiento, escrita en mayo de 2011 y los meses de febrero y marzo del 2019. Y me salté un párrafo. Y luego dice: entre los materiales que están por aparecer se encuentra una nueva edición de Rubén Jaramillo Meneses, Vida y obra de un zapatista, y una cronología negra de la Liga Comunista 23 de septiembre. También Guerra contra el Pueblo, Desaparecidos políticos durante la primera oleada, Revolución Armada Socialista en México del 65 al 88 y Recuerdos de Vida y Esperanza, que es el libro del 76 al 81. Esta es más que una introducción al texto, es una carta de intenciones, y una cosa que intentaba transmitirles es de que aunque el relato empieza, nací viví en la Portales, etcétera, nunca deja de darnos todos los elementos de contexto, fechas, momentos políticos, inclusive aborda parte del digamos, clima político que hubo a raíz del 68. No solo me refiero a la masacre, sino al movimiento político de la década de los 60 y el impacto que tendría en la formación de organizaciones político-militares. Y concluye, bueno, independientemente de que concluya, el retrato que hace del aparato de terrorismo de Estado, digamos, tiene un primer cierre, a mí que quieran contradecir, pero digamos, en la desaparición de Hilda y Juan Carlos en diciembre del 81, no cierra ahí el libro, pues, pero digamos, los elementos de contexto, tanto históricos como de momento político, están vertidos ahí, y yo tengo la impresión, después de leerlo, de haber tenido el honor también de haberlos leído en 2009, me envió el capítulo 1 y en 2011 debe ser el capítulo 2. Yo tenía la impresión de que más que estarnos dando un trabajo acabado, era como una clave, como una guía de ruta, como que tiene muchas intersecciones, muchas transversalidades, que deja abierta y que tengo la impresión de que siguió desarrollando en otros textos o dejó elementos al respecto. Yo por eso leí esta parte, porque creo que sus otras obras deben estar ahí complementarias, o en una de esas hay material sin editar que valdría la pena revisar. Pero insisto en mi intervención, Alberto era muy cuidadoso, era muy vasto en no dejar detalles que él consideraba claves para el entendimiento. Entonces, creo que este libro en particular, más que decir abarcó de tal a tal año y habla de tal aspecto, creo que es toda una clave, una hoja de ruta para abrir nuevos caminos a la reflexión y al análisis. Bueno, pero eso es exactamente lo que genera problema, porque el problema es... ¿Quiere acercarse al... ¿Cómo? ¿Quiere acercarse al micrófono? Ah, no te oímos. No escuchamos. Sí, eso es exactamente lo que genera problema, porque se trata, según lo que él dice en el prólogo, de un intento de reconstrucción de una parte que él mismo dice que no ha sido suficientemente estudiada y suficientemente desarrollada. Pero cuando uno trata de hacer una reconstrucción dirigida a la verdad, no escoge el género de la novela, escoge el género de la historia. Y entonces aquí hay un problema, porque la relación entre la novela, que es un género estético, y el género de la historia, que es un género científico-social dirigido a la verdad,
genera un problema, porque por una parte la novela es una reconstrucción que necesariamente su contenido es un contenido de ficción, no es un contenido real. Incluso la novela histórica no es un contenido que no dice que realmente los hechos que están relatando sean verdaderos, sino que son históricos en la medida en que son una recreación literaria de la época. Entonces, es un problema, ¿por qué? Porque por una parte su pretensión es histórica y por otra parte el género que escoge es un género de ficción, lo que, vuelvo a decir, causa problema porque, por varias razones. En primer lugar, porque la propia novela es tratada como si fuera muchas veces un estudio o un relato histórico y no un relato realmente de novela. Es decir, proporciona nombres reales, fechas exactas, situaciones muy precisas, pero el problema es que el historiador no puede utilizarlos porque no hay un aparato crítico o un paratexto en donde diga, aquí dijo esta persona esto, pero es una novela. ¿Cómo voy entonces yo a tomar, yo como historiador, la referencia de una novela para tratar de demostrar algo o reflexionar sobre algo? Ese es el problema que hay entre, digamos, el género escogido por una parte y la función cognitiva por otra parte, ¿no? Entonces, es un doble problema porque, digamos, resumiendo, la obra se muestra como una obra que pretende ser una novela y no una obra de historia, pero tiene elementos muy precisos que le dan la forma de un análisis histórico. Sin embargo, no hay ningún paratexto que la apoye. Y por otra parte, para la reconstrucción de la memoria y la función científica de la historia, que es llegar a una verdad, pues está muy mal parado el género escogido, porque entonces, ¿cómo yo como científico social voy a utilizar esta obra para apoyarme en ella y decir, bueno, es que aquí puedo utilizar esta reflexión o este dato para mi investigación, si no hay absolutamente nada que respalde justamente esta pretensión de reconstrucción que está planteada en el prólogo, pero con este género? Gracias. Bueno, yo al principio, por eso me comentaba yo, es una biografía novelada. La visión de la novela no es tanto, como decía el compañero, no es tanto la visión imaginativa del autor, ¿no? Es la reconstrucción de un hecho en el que yo no estuve, yo no lo viví, pero tengo la visión de ver el otro. Él lo comentaba, Alberto, que de repente tiene que cambiar el nombre de personajes porque hay personajes que no quieren ser mencionados. Hay hechos que están aceptados oficialmente y la Dirección Federal de Seguridad lo toma como un asalto bancario común y corriente, y es un rescate estratégico militar del mar. Y está comprobado por documentos en el archivo que fue un asalto. Y los militantes que están ahí, los militantes que cayeron, son militantes del mar. Pero no puede decir que es un acto del mar porque involucrarías a compañeros del mar que tienen vida oficial formal. Por un lado, esta es la idea que tiene Alberto de hacerlo como novela. No voy a cambiarte los nombres. Juan estuvo en la casa de Pedro. Pues cambio el nombre de Juan por el nombre de Lupita, y Lupita está en la casa de Pedro y habló con Pedro de esto. O sea, es el juego retórico que va a emplear Alberto, que me consta porque yo revisé los archivos documentados de la seguridad, donde hace la novela como una cuestión retórica, no como una cuestión imaginativa. Empleó el cambio de personajes, cambio el hilo de la trama, y bueno, y aparte tiene razón, también es parte que tiene que ser más, a la hora de hablar de su vida académica, pues es un poco aburrido hablar de lo que hizo en la prepa.
pues más divertido, si le meto emoción y meto otras cosas. Yo por eso decía que es más que una novela, al principio decía, más que una novela es una historia narrativa, que es mucho de la obra de Alberto, y bueno, yo sí defendería la idea del libro como fuente histórica, siempre y cuando conozcas el contexto del personaje y el contexto en el que está escrito el personaje. Y si es una novela en el sentido de que sí tiene que imaginar, lo que yo no viví lo tengo que imaginar, y lo que yo no estuve ahí tengo que rescatarlo. Muchos de los historiadores también hacemos eso. Si la fuente no me dice lo que estoy pensando, pues no tomo en cuenta la fuente. Y bueno, no sé, como historiador, bueno, yo no lo he hecho porque tengo pocas obras hechas, pero de repente encuentras que hay historiadores que citan una fuente del Archivo General de la Nación y descubres que la fuente no existe. Entonces, te quedas, pues qué padre. Y hay obras históricas que te cuentan cosas perfectamente bien narradas, y es obra de es retórica más bien, ¿no? Bueno, ya estoy defendiendo a mi maestro y perdón. Perdón. Sí, yo dos elementos. El primero es, sí, mi área es la ciencia básica, soy complejólogo, y en ciencia básica todo el tiempo trabajamos con la reconstrucción de operadores inversos a partir de rastros que pueden ser reales o no. Y la idea es darle un fundamento real. Entonces, bueno, pero es otra área totalmente, no nos vamos a meter ahí. Yo, May, sí te quisiera platicar un poco de la experiencia como militante de organizaciones de familiares. Y muy concretamente, te voy a hablar del proceso actual, de cómo sucedió este mecanismo, que seguramente aquí David va a vigilar que no me equivoque. Y el problema es de que en la militancia, de la búsqueda de tus familiares, en preguntar dónde están, se nos ha descalificado históricamente, inclusive en la misma denuncia. Oye, busco a mi hijo, oye, busco a mi papá. Seguramente ni existió, no tienes pruebas de que existió. Seguramente se fue de fiesta y al rato regresa. Eso es una cosa terrible que existe hasta el día de hoy. Y por lo tanto nos tuvimos que convertir históricamente, bueno, con el tiempo, para no usar de la palabra, nos tuvimos que convertir en personas que generaban una serie de evidencias. Estoy buscando a mi hijo, y mi abuela salía con su acta de nacimiento, con su cédula profesional, con su título, para que vieran que sí existía, de ese tamaño. Y al hacer esto, también el archivo Eureka, el archivo de las mamás buscadoras, se convirtió en sí misma en una fuente que las generaciones posteriores nos sirvió para reconstruir no solamente estas cosas cotidianas de quiénes eran, qué les gustaban, cómo se reían, que por supuesto que nos interesan como hijos, pero también tenemos una visión amplia, yo no sé si científica, pero de cómo fueron los movimientos sociales. Y además, creciendo al lado de las personas que vivieron directamente esos procesos, pues nosotros teníamos un retrato más o menos claro. Ahora que se formaron los 5 mecanismos para, en busca del esclarecimiento histórico a los crímenes perpetrados del 65 al 90, una discrepancia que tuvimos, al menos desde el Comité Eureka, era en la necesidad que imponía que primero se encontrara una verdad histórica. Es decir, que para que empiecen a buscar a nuestros familiares de manera efectiva, para que comiencen los procesos de justicia y los procesos de reparación, primero se tiene que enterar la verdad. Yo le decía, un poco exaltado, a alguno de las personas de la Dirección General de Estrategias, pues que si tenía dudas acerca de algo, que me preguntara. No tengo ningún título formal universitario, ¿no? Pero no es posible que la verdad se establezca como una verdad para la presentación de los compañeros que llevan 40 o 50 años desaparecidos. Cuando ahí están las cárceles clandestinas, cuando el mismo ejército que los secuestró sigue en las labores de seguridad pública, ahora legalmente. Entonces ya lo hacían, lo han hecho desde Rubén Jaramillo hasta la fecha, pero ahora es legal. Cuando los mismos mandos que sistematizaron los mecanismos del terrorismo de Estado, las torturas, las desapariciones,
los operativos de tierra arrasada, de los cuales como familiares fuimos testigos, hasta que no se establezca que eso existió y que es ese mismo ejército, pues no van a empezar los procesos de justicia. Entonces, yo creo que, yo estoy seguro que Alberto tenía más o menos una visión al respecto, porque lo vivió en la FEMOSP. Yo no estuve nunca de acuerdo en la participación en la FEMOSP, era una de mis grandes discrepancias con él, y él me decía justo eso, o sea, es que ahí, ese es el papel que se debe jugar desde la academia, generando cosas formales, archivos listos para el litigio, pero también que queden como rastros históricos sin perder de vista que somos militantes, que somos los que vivimos la historia y que nadie va a pedir la presentación con vida de los desaparecidos como somos nosotros. La verdad, ahora lo pienso, ahora que ya lo verbalizo, cómo funcionaba su cabeza, cómo le hacía. Realmente creo que era complicado. Para mí es muy difícil verbalizarlo. ¿Qué te estoy diciendo? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Aunque hay obras de Alberto, su tesis doctoral, que tienen el rigor, o intentan tener todo el rigor desde el punto de vista histórico, pero creo que la necesidad de este relato más íntimo, más licencioso, menos formal, es algo que desde el movimiento de familiares así requeríamos, demandábamos, y que a las generaciones que vienen, incluyendo a la de mi hijo, pues yo antes de esperarme a lo que salga la Comisión de la Verdad y esperar a que exista un Estado que de verdad comience a darnos justicia, pues le voy a dar el libro, los textos de Alberto, que seguro les serán guía de vida, ¿no? Pues, es mi postura. Sí, a mí me parece muy acertado el cuestionamiento, el dilema entre, bueno, todas las grandes editoriales están divididas así, ¿es ficción o es no ficción? No tienen más las grandes editoriales. Y aquí, si a mí me lo preguntan si es una novela para mí, más allá de las pretensiones que pudiera tener Alberto López Limón sobre su propio libro, no es una novela, no es una novela. Él pudo haberse planteado eso como una expectativa, como un propósito, pero lo que tenemos en nuestras manos, es un testimonio. Es un testimonio de la vida de él, de cómo lo vio, a lo mejor no con todo el rigor de un historiador en cuanto a algunos aspectos, pero es un testimonio como los que estamos recabando de toda la vida. Y tan es una fuente para el futuro y para los historiadores que antes de que nosotros lo publicáramos, y por eso retrasamos 3 meses la publicación, porque lo podíamos haber hecho en un mes, como decimos que tenemos esa capacidad, se puso a discusión de este grupo extenso de excombatientes del Movimiento de Acción Revolucionaria que de alguna manera conocían y vivían todo esto. Este grupo extenso que de alguna manera es el que propició todo esto y que financió que se publicara, este grupo extenso de militantes lo leyeron y dijeron: no, esto está mal, aquí está mal planteado este tema porque no fue esta fecha, fue esta otra. No es que tratara de encubrir algo a Alberto, sino que por algún motivo la fecha que él tenía no era la correcta. En el caso de una persona que está presente ahorita, Reina García González, se hablaba, por ejemplo, de su hermana Hortensia como una militante de la Liga, pero cuando era una niña, era también un error ahí que había simplemente que precisar. Entonces en esa tesitura, pues lo que tenemos en nuestras manos es el testimonio de cómo lo vio Guillermo López Limón, con algunos datos que tuvieron que ser, sí, necesariamente ajustados, porque él no pretendió modificarlos, ocultarlos o tergiversarlos, sino simplemente en ese momento no tuvo el dato correcto y a pie de página se puso el otro dato, ¿no? Se dice, bueno, este es un dato, pero acá hay otro, aquí tenemos otros datos, como se dice ya ahora muy coloquialmente. Entonces, desde mi punto de vista, es muy acertada tu crítica, es súper acertada, y nada más que yo diría, no es propiamente una novela, esta es propiamente un testimonio de vida, de cosas que sucedieron, de hechos históricos que él pudo armar a lo largo de toda su militancia. Pues si no hay más preguntas, aquí hay más, por favor. Más que una pregunta,
que una pregunta, es un comentario, a lo mejor fuera de lugar, ¿no? Pues bueno, muchos de los que estamos aquí ya rebasamos los 70 años. O algunos, o los colectivizo. Y felizmente todavía podemos estar haciendo cosas con chavos, con muchos chavos, ¿no? Particularmente yo tengo una responsabilidad que me dieron de formar la Escuela de Artes Escénicas en la Utopía de Iztapalapa. Y mi planteamiento fue, sí lo hago, pero lo quiero hacer de los barrios para arriba, con la gente que está en los barrios. Y ahí tenemos universidades y todo. Pero te vas enfrentando a una realidad de los chavos de 20 años que la verdad no saben absolutamente nada de lo que pasó. O tienen una versión de la historia de México de las que les dieron en la escuelita y donde estas historias están fuera de la misma. Entonces, yo sé que en un rigor literario, en un rigor sociológico, vale y hay que hacerlo, ¿no? Hay que decir, tiene esto, a lo mejor no es tan exacto aquí, a lo mejor hay un dato inexacto, a lo mejor agarró este camino, debe de haber tomado todo. Pero yo quiero decirles que este tipo de materiales para nosotros, digamos, una escuela de artes escénicas, ¿qué? Pues aquí hay un material maravilloso que a lo mejor no va a ser ni historia, ni va a ser material sociológico, va a ser material dramático, porque nos está ahorrando, y no por flojera, un camino enorme que sale de las manos, de la cabeza, del corazón de quienes estuvieron en esos procesos. Y los vamos a recrear lo mejor que podamos. Y esto para nosotros y en general se convierte en un material invaluable porque ya recreado en el escenario, ahora que lo podamos hacer y lo estamos logrando hacer. Hoy ahorita exactamente estamos inscribiendo, por fin logramos después de 2 años más o menos organizar la escuelita, ya hay inscripciones y todo. Y nos enfrentamos a cosas que van a sentir hasta inútiles que las comente aquí, pero les va. Donde de repente una chavita de 19 años me dice, profe, ¿verdad que estoy bien feita? ¿Cómo? Es que yo no sé si de repente puede hacer teatro, ¿no? Porque pues vengo del barrio, yo estoy ahí, quiero estudiar y la haré. Y por eso que les han metido de lo que son las artes escénicas, de lo que es su base social, de esa reivindicación que tienen que hacer los chavos de sentirse orgullosos del barrio, de su ascendencia indígena, de dónde vienen, y saber que ellos van a ser, a fin de cuentas, por eso quise quizás decir la edad, a lo mejor si emboleté a algunos en este mismo costal, bueno, discúlpenme, pero por ejemplo aquí se menciona a Austerberta Hilda Escobedo Ocaña, que sí, toda su participación dentro del mar y demás, más o menos la intuíamos y medio la sabíamos, pero ella fue miembro de nuestro grupo de teatro. Hizo cosas que ahorita, por ejemplo, platicaba con el chavo y no las sabía, ¿no? Con el surgimiento de la CEMPA, eso no lo hizo desde la perspectiva del fusil y de la trinchera. O sea, nosotros tenemos unos 400 libros que vamos a regalar, distribuir, etcétera, de cuando surgió la CEMPA en parte, bueno, Michoacán y Milpalta, y quien hizo esa síntesis de todas esas mesas de trabajo fue Hilda. Y ese material sigue ahí presente. Lo patrocinó la Universidad Autónoma de Guerrero y lo sacamos nosotros como Cleta, dice en general. En realidad era miembro del Teatro Taller Tecolote, pero en Cleta éramos todos y no viene firmado por nadie, porque en esos momentos nadie queríamos firmar nada, no debíamos de firmar nada, porque era como ponerse así. Y entonces es el momento de sacar todo eso, no solamente eso,
Habemos gentecita que hemos, de esa reunión, por ejemplo, para citar la misma, yo tengo todas las grabaciones, todas en cassette, de las voces de los compañeros, que la mayoría ya están fallecidos, y eso sociológicamente vale oro. Estamos ahorita creando una radio donde pensamos sacar todo ese material. ¿Para qué? Pues para que los chavos que vienen después de nosotros sepan que esto de la cuarta transformación, no vengo a hacer propaganda de nadie, no estoy en ningún partido político, pero que esta transformación que está teniendo el país no fue obra de una persona, sino fue obra de muchas vidas. De muchas vidas, de muchos compañeros y compañeras que se entregaron al 100 por eso y por todos nosotros. Así que yo lo único que tendría que decir, no solamente eso, sino en general a la editorial Guasipungo, que no he podido estar, porque el trabajo es arduo ahí, nos come, es un país, Iztapalapa, somos 2 millones de personas casi, y no nos da tiempo de estar en todo. Pero estos materiales les aseguro que nos van a facilitar muchísimo para el futuro de nuestro país. Y lo único que podría decirle al compañero y a los compañeros y a Hilda y a todos, gracias. Bueno, antes de terminar, un último comentario de el último trabajo que estaba haciendo Alberto antes de nos dejara. Seguía luchando con los compañeros de Guerrero por los desaparecidos y los de la guerra sucia en Guerrero, y hoy con nuestro gobierno tenemos todavía hoy perseguidos y militantes y gente que sigue buscando y luchando por sus desaparecidos, gente que está en la comisión de los desaparecidos o las víctimas, que está luchando por ellos, y hoy hay por lo menos 2 órdenes de detención contra los militantes de Guerrero que siguen luchando por sus desaparecidos, y entonces la lucha que llevamos por lo menos desde que iniciamos el experimento con la FEMOS, bueno, hemos hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Todavía hoy tenemos compañeros de Guerrero que siguen luchando por sus desaparecidos. Alberto estaba colaborando con ellos, y 2 semanas antes de que tuviera su último infarto, seguía reuniéndose con ellos, y hay que seguir en la lucha de los desaparecidos y luchando por los compañeros de Guerrero que siguen buscando sus desaparecidos, y que nuestro gobierno actual pues los está haciendo caso, pero no tanto. Gracias. Bueno, para cerrar, invitamos un poquito al compañero, nuevamente Ricardo, a que nos siga deleitando con su música. Un último comentario, perdón. Buenas tardes. Soy Gerardo Soberanes, trabajo aquí en este centro cultural. Es una invitación, junto a la presentación que los compañeros del Premio Carlos Montemayor van a realizar de aquí a septiembre, presentaciones de libros. También nosotros estamos llevando a cabo en el centro como Cineclub Oscar Menéndez. Los invitamos, ya tenemos preparado 2 funciones, una con el canal 6 de julio y otra con los compañeros del Comité 68. La primera es, ya pasé el volante, lo hacemos para que se les quede grabado y no se les olvide. Que la fecha es el sábado que viene, a las 5 de la tarde va a ser la función de la película 10 de junio, Crimen de Estado y Sin Prescripción, los documentales. Sin Prescripción está apenas proyectándose, es un trabajo reciente de los compañeros del Comité 68, y es a las 5 el sábado que viene. Los invitamos. También los invitamos al próximo sábado 1, o sea, después de este sábado en 8, a la película Las fachadas del golpismo, que es acerca de los intentos de la derecha, los empresarios, la oligarquía de este país, por a moverle el tapete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el golpismo también se analiza en Latinoamérica, entonces es un documental también de estreno reciente que se está viendo. Los invitamos a los 2. También creo que para concluir la cuestión del
la presentación de libros, se va a proyectar un documental el 23 de septiembre, las armas, yo lo confundo, no sé si es del ALBA o al ALBA, las armas. Se va a proyectar el 23 de septiembre. Nosotros también como Cineclub tenemos un ciclo en septiembre, los vamos a juntar con la proyección también del documental de los compañeros que ya tienen programado. Entonces los invitamos también para septiembre al ciclo de cine. Bueno, queremos invitar aquí a los excompañeros, a los compañeros exmilitantes del Movimiento Armado Socialista. En el mes de noviembre, en las fechas que acostumbramos en México, la festividad de muertos, vamos a hacer un altar, vamos a hacer una ofrenda a los que cayeron en combate. Lo vamos a hacer aquí en el espacio de aquí abajo, va a durar varios días. Lo vamos a hacer en coordinación con el Centro Cultural Futurama. Y lo que les pedimos a todos ustedes es que nos proporcionen en la medida de lo posible la fotografía de compañeros nuestros que cayeron. Afortunadamente el tema de los desaparecidos no ha sido borrado de la agenda política o pública del país por sus mismas características, pero lamentablemente muchos de nuestros compañeros pues cayeron y ya no ha habido más. Entonces vamos a hacer esta reivindicación de todos los que cayeron en la lucha revolucionaria en México en este periodo, y si tienen alguna foto acompañada de una breve semblanza, muy breve semblanza, porque lo pondremos aquí abajo, va a ser una ofrenda monumental para los caídos en este proceso de lucha revolucionaria. Que hicieron posible este evento y la invitación. Quiero despedirme con una canción que forma parte del soundtrack del documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, del director Arcelo Ruiz, y que relata la fuga del penal de Oblatos en Guadalajara por parte de 6 compañeros pertenecientes a la Liga Comunista 23 de septiembre, entre los que se encontraba mi padre, Mario Álvaro Cartagena López alias El Guaymas, fallecido hace aproximadamente 2 años. Y quiero despedirme con esta canción, que bueno, yo sé que la cantaban ellos porque precisamente fue de un disco que se recuperó hace pocos años. Lo recuperó la compañera Alicia de los Ríos y Francisco Barrios el Mastuerzo. Y bueno, quiero despedirme con esta canción que se titula El Jilguero. Desde una jaula brota un cantar y es un jilguero, quiere volar. Desde una jaula brota un cantar y es un jilguero, quiere volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino para volar. Ese pajarillo no es para adornar a ninguna casa, sino para volar. De que lo acusan, díganselo, pues culpa alguna nunca existió. De que lo acusan, díganselo, pues culpa alguna nunca existió. Ese pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. Ese pajarillo pide libertad,
escuchen su canto, no lo hagan llorar. Gracias. Bueno, vamos a cantar algo de trova, a ver si sale un poquito más. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Y ojalá que la lluvia deje de ser milagro que vaga por tu cuerpo. Y ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. Y ojalá que la tierra no te bese los pasos. Y ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, todos los segundos, en todas las visiones. Y ojalá que no puedan tocarte ni en canciones. Con esta me despido. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore dal partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore dal partigiano, morto per la libertà. Este es el himno del guerrillero. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Este es el himno del guerrillero, muerto por la libertad, muerto por la libertad, muerto por la